mundo también que es del voluntariado. ¡Ay, qué bueno que ya vayamos identificando algunos aprendizajes, ¿no? A ver cómo finalizamos la semana y cómo vamos sintetizando esos aprendizajes. Julio, ¿el voluntario nace o se hace? La pregunta del millón. Las dos cosas, porque el voluntariado es una demostración de solidaridad y la solidaridad es innata al ser humano. Entonces, se nace con esa semilla, pero la semilla solo genera frutos si es que hay un contexto, un trabajo, un cuidado. Entonces, las dos cosas. Tenemos la semilla, pero es nuestro deber hacer que dé frutos. Póngale en un 5, Cris. Oh, no. Yo creo que Pau ya se está ganando sus 5 con esas preguntas. Venga, Ángela quiere hablar, Ángela, hágale. Se levantó la manito. Estaba aplaudiendo a Julio por la respuesta. Sí, total. Y si se nace con la semilla, de acuerdo. Eso viene en el alma. Yo les invito a estudiar un poquito. Entre nosotros tenemos mucho que aprender y de nuestras organizaciones, pero para mí es especialmente valioso el caso del movimiento Scout en el tema de generar cultura de solidaridad. Yo en una de las sesiones anteriores les hablaba sobre hay un estudio que habla justamente de esto de generar la identidad, perdón, de voluntariado. Es decir, las personas se autodefinen, se autoentienden ya permanentemente como voluntarios. Construir esto no es nada sencillo, pero una vez construido es un tema profundamente poderoso. Y el movimiento Scout genera eso. Y uno de los elementos por los cuales yo creo que genera esto es por el marco simbólico que tiene. El voluntariado no es solamente una acción, no es una tarea, es un estilo de vida. Y este estilo de vida significa una cultura. Y toda cultura está enmarcada en símbolos, signos, representaciones. El movimiento Scout es profundamente rico en el tema de marco simbólico. Yo aprendí eso de Jorge Luis, de varios hermanos Scouts ahí que me lo enseñaron con mucha paciencia. Me costó entender porque yo cuando ingresé decía, pero bueno, ¿en qué idioma están hablando? Entre que los lobatos y los rovers y que la ni sé qué y la ni sé cuánto, ¿en qué idioma hablan? Pero después entendí que todo este conjunto de símbolos, aunque tienen la limitación que desde fuera pueden parecer medio extraños y a veces pueden generar una cierta primera barrera, pero internamente generan un asunto de identidad enorme. Y esto va construyendo la identidad del voluntariado. Entonces yo les invito a todos como tarea a investigar un poquito este tema de marco simbólico, que Jorge Luis me lo enseñó con muchísima paciencia. Marco simbólico como un elemento muy importante para incluir en el tema de cultura de voluntariado. Y Es se muy poderoso. usa, y se usan los scouts como ese marco teórico o como ejemplo el libro de la selva. Oiga, qué memoria la que uno tiene, de verdad que o nos lavaron el cerebro o de verdad nos instauraron el tema de voluntariado muy bien. Pero imagínense, 30 y piola de años después yo todavía acordarme que es a través del libro de la selva, que estaba Guira, que estaba Lu. Yo sé que todos los que están aquí presentes sí se han visto al menos la película Libro de la Selva. Bueno, los scouts están muy relacionados con ese libro y con toda su simbología. Entonces es súper bonito. Pero eso es lo maravilloso. Tienen un marco simbólico adaptado para los lobatos, que es el libro de la selva, pero tienen otro para los caminantes, otro para los rovers, otro para los dirigentes. O sea, el marco simbólico se adapta a cada uno. No es que los adultos tienen el mismo que el de los niños, o sea, porque no, cada uno tiene su momento y su... Entonces, por eso es profundamente valioso el tema. Investíguenlo. Deberíamos algún rato hacer un tallercito, Chris, de marco simbólico para este tema del clima del voluntariado. Bueno, nos encantaría. A ver si hacemos una segunda parte de la formación, Julio César, y vamos identificando estos puntos.
Pero bueno, ya para darte la palabra, nada más saludarlas, saludarlos, agradecer muchísimo que estén aquí presentes, que nos den esa energía tan bonita, la puntualidad que tienen, creo que es todo lo que valoramos muchísimo. Y mencionarles algunas cosas antes de darle la palabra a Julio César. La primera es que tenemos ya los videos subidos, embebidos ya a la plataforma, ¿no? Todos los videos del módulo 1, del módulo 2, lo que ya hemos avanzado y del taller de inducción y del taller número 1 que tuvimos. Así que cuando puedan, si es que gustan, si es que no han podido estar en las clases, vuelvan, revisen esa información que puede ser valiosa. Esto va a ser bien importante. Bueno, lo que vamos a presentar también y que hace falta es el informe del módulo 1 que ya está listo también, solo lo vamos a subir en breve y ya podrán ustedes revisarlo por si es de su interés. Y finalmente decir también que estos espacios son mucho de convivencia, de reconocernos, de valorarnos muchísimo y creo que este tiempo nos ha demostrado que la salud y la vida de las personas es lo más importante, ¿no? Así que aprovecho para comentarles que hay dos de nuestras compañeras que están pasando por una situación un poquito compleja y que sería bonito de pronto si pudiéramos enviarles un saludo, una palabrita, un mensaje, ¿no? Fabi está en este momento, Fabiola Treyes, en la clínica, entonces de pronto sería muy lindo que podamos darle un saludo a ella. Igual entiendo que Melissa está pasando por una situación compleja, nada más animarles, decirles que aquí estamos presentes más allá del curso, más allá del tema académico y bueno, que se sientan acogidas y cobijadas. Y así para cada uno y cada una que esté quizá pasando por alguna circunstancia así, ¿no? Eh, Eso, nada más, Julio César, tienes la palabra y adelante. Gracias, Cris. Yo primero unirme a esta declaración, o sea, es increíble el respeto y la admiración que les tenemos, la consistencia en su compromiso, el número de participantes, la puntualidad. Sabemos que varios están con situaciones no solamente médicas, sino muchos con temas laborales complicados. Veo ahí algunas conectadas desde la playa en medio de sus vacaciones. O sea, el compromiso que tienen es verdaderamente admirable y les agradecemos enormemente por eso. Yo les invito a pensar en que esto dará frutos no solo en ustedes, seguro que sí, sino en los voluntarios y en los destinatarios que recibirán de una u otra manera las reflexiones que aquí generemos. Entonces, les agradezco también en nombre de ellos por ese compromiso. Y avanzamos inmediatamente, tenemos una jornada corta y con mucho material. Yo además quiero robarme, Cris, unos 5 minutos al final para hablar del tema que habíamos conversado contigo del trabajo final y poder darles algunas indicaciones adicionales al respecto. Entonces vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles en atender los temas previstos para esta jornada. Déjenme iniciar inmediatamente. Ok, entonces comenzamos, compañeros, dándoles la bienvenida a este quinto y penúltimo encuentro virtual de este módulo 2. Es increíble la tenacidad que tienen y vamos a comenzar recapitulando lo avanzado. Acuérdense que nosotros comenzamos con definiciones conceptuales de voluntariado, luego pasamos a cuestiones actitudinales y sobre todo el contexto histórico y evolución del voluntariado. Esto es importante que lo repitamos y que lo entendamos bien porque marca el estilo de voluntariado que impregnamos en nuestros programas, proyectos y organizaciones. Y a partir de esta base, pues entramos ya directamente a la gestión del ciclo de voluntariado, que la dividimos en 3 etapas grandes. La del antes de la incorporación del voluntariado, todo lo que significa primero entender si es que verdaderamente requerimos o no el tema del voluntariado, el definir el rol que va a tener y por lo tanto el perfil. Luego toda la etapa de selección y ubicación. Ahí vimos, por ejemplo, temas novedosos como esto de tomar en cuenta la ficha de salud, no solamente de salud física, sino salud mental, que es algo que también hay que tomar en cuenta en la selección de los voluntarios. Y ya con eso la incorporación. Entramos entonces al segundo momento, que es gestión del ciclo de voluntariado, que es durante el voluntariado, ¿no? Y ahí viene todo el tema de formación,
hablamos de la formación presencial, pero también comentamos un poquito sobre la formación virtual, que es uno de los grandes retos que tenemos. En general, yo creo que modernizar y tecnologizar el voluntariado es uno de los temas, de los retos grandes que tenemos. Pero esto se le suma el reto de modernizar y tecnologizar manteniendo el espíritu, que esto es un tema más complejo todavía. Normalmente la tecnología nos da agilidad, eficiencia, eficacia, pero a veces nos resta humanidad, nos resta esto que nos caracteriza en el voluntariado, ¿no? Que es esta proximidad. Pues tenemos que ser capaces de generar un voluntariado moderno. No puede ser un voluntariado que igual que el que se hacía hace 20, 30, 50 años, pero al mismo tiempo tiene que ser un voluntariado con un espíritu más profundo, ¿no? Y en estos últimos días hemos visto la tercera parte, que es gestión del ciclo de voluntariado, ya un poco el cierre del proceso, ¿no? Evaluar el impacto que ha tenido tanto a nivel de la comunidad atendida como a nivel del voluntariado. Hoy específicamente vamos a hablar, a profundizar un poquito en ese sentido en relación al desarrollo de competencias blandas, que es un tema importante como resultado del servicio voluntario, ¿no? Específicamente en relación a los voluntarios. Y la última clase daremos un espacio específico para el tema de acompañamiento humano a los voluntarios. Vimos que el tema de soporte técnico estaba destinado a garantizar el tema de eficiencia y eficacia en las comunidades. Es decir, a que la tarea del voluntario tenga impacto y resultados en las comunidades. Pero el otro lado, la otra cara de la moneda, está que la experiencia tenga impacto en la transformación personal del mismo voluntario. Y para eso la herramienta es del acompañamiento. Entonces esto lo dejaremos para comentarlo en la última sesión sincrónica que tendremos a finales de esta semana. Esto es un poco el camino que hemos tenido en relación al módulo número 2. Y ahora vamos enseguida al tema de aclarar dudas del material que ustedes han revisado. Tenían algunos videos, sobre todo, para poder revisar. Entonces, vamos a revisar nuestro mural. Ya aquí tenemos unos comentarios, una pregunta y algunos comentarios. Entonces le damos paso a la persona que nos ha compartido este tema para que lo pueda leer. Adelante. Buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo debes hacer cuando te comprometes con la comunidad en la entrega de ayudas y estas ayudas vienen por parte de una entidad del Estado para que te permitan poder llegar a entregar la ayuda y no lo hagan ellos solos, para que la organización pueda cumplir con la responsabilidad de lo que prometió? Muchas gracias, Claudia. Este es un tema importante y delicado. Otra de las habilidades de las competencias institucionales que debemos poco a poco ir desarrollando es esta capacidad de lobbying y cabildeo, ¿no? Es fundamental que generemos redes, en ese sentido, las alianzas con el Estado y con los diferentes proyectos que el mismo Estado propone es un tema muy importante. Yo siempre hago énfasis que el voluntariado debe relacionarse con el Estado y no con el gobierno. La diferencia es que el gobierno corresponde a un partido específico y a una línea, a un tema más coyuntural. En cambio que el Estado corresponde a la instancia de gobierno general, independientemente de la coyuntura. Entonces, ahí tenemos que ser muy hábiles, ¿no? Muy astutos en tener un cabildeo ágil y efectivo, el poder generar alianzas sin que se nos vea como mano de obra barata, que es como muchas veces el Estado quiere aprovecharnos, sin que se nos instrumentalice, sino que en realidad se nos contemple como un elemento importante no solamente de la promoción de desarrollo, sino de la construcción de capital social, de la promoción de participación ciudadana, sobre todo desde los jóvenes. Pero claro, ahí es justamente esta diferencia. Ahí a veces priman los intereses de gobierno y muchas veces del tema de imagen, ¿no? Entonces, a veces
se dedican más en ver quién se toma la foto entregando las cosas que el resultado que tiene lo que se entrega en las comunidades. Y claro, ahí es donde el voluntariado más bien debe dar ejemplo, porque el voluntariado en todo sentido está diseñado para evitar no solo una remuneración, sino un beneficio personal. Incluso este tema de las fotos y del reconocimiento. Es por eso que nosotros ahí damos ejemplo de cómo hacer una tarea pensando en el destinatario y no pensando en que se nos vea a nosotros, ¿no es cierto? Es un poco la diferencia entre ese voluntariado a veces más filantrópico y un voluntariado de transformación o de promoción de desarrollo. Coordinar esto con el Estado, con los proyectos, no es un tema sencillo. Mi recomendación ya práctica es que mientras más se pueda al inicio de la colaboración dejar sentado los roles, tareas y responsabilidades de cada uno de los actores, pues mucho menor será el margen en que se puedan de manera discrecional dar este tipo de situaciones. Claro, no es sencillo porque en un proyecto hay un montón de tareas y de acciones y definir todas milimétricamente a veces cuesta trabajo. Pero mientras más orden hay desde el inicio, pues menos situaciones se podrán dar de este estilo. De todas maneras, seguro muchos de ustedes tendrán vasta experiencia en el tema de colaboración con proyectos del gobierno y podrán también dar recomendaciones complementarias. Entonces yo les invito a que cualquier otra recomendación que le puedan dar a Claudia en ese sentido la vayamos pegando aquí también para ir complementando la información. Gracias, Claudia, por ese compartir. Tenemos aquí un par de comentarios adicionales, por favor. Les doy paso para que los lean. Sí, yo compartí eso. El voluntario es el más fiel y cercano copiloto social. Y ahora, con lo que acabas de mencionar, estoy otra vez uniendo esta frase, porque hablaste de Estado y voluntarios. O sea que siempre estamos sentados en la butaca derecha leyendo la hoja de ruta de este piloto. Muchas gracias, Miguel Francisco. Qué buena conexión, qué buen relacionamiento. A nosotros nos decían que la inteligencia no es aprenderse cosas, sino ser capaces de interrelacionar esas ideas y aplicarlas al contexto, y creo que es justo lo que tú has dicho. Definitivamente, o sea, el voluntario nunca está solo, no debe estar solo, ¿no? El voluntario debe estar, por un lado, siempre cercano a la comunidad, pensando en sus necesidades, no en las necesidades del voluntario, pero al mismo tiempo tiene que estar de la mano de la organización, complementando los proyectos sociales y de la mano de actores estratégicos, dentro de ellos el Estado, la empresa privada, la academia, definitivamente. O sea, si en alguna de nuestras organizaciones de una u otra manera no está contemplado el tema de investigación, el tema de producción teórica y académica, el tema de incidencia social, de incidencia política, es como que le estamos cortando, limitando ciertas facetas del voluntariado que son importantes, porque el voluntariado, sobre todo el voluntariado de transformación, no atiende solo a las causas, sino no atiende solo a las consecuencias, sino trata de cambiar las causas que generan esta injusticia. Y para cambiar ese sistema, pues se requiere todo esto, se requiere incidir comunicacionalmente en la sociedad, se requiere generar estudios, se requiere relaciones de cabildeo con el Estado. Esto no es un tema teórico, esto es un tema absolutamente práctico, es decir, en su POA, en el plan operativo anual de sus organizaciones, incluso en el de los proyectos. Tienen que haber pequeños componentes de este estilo. Por ejemplo, en un proyecto de voluntariado, se debería, como ejemplo, contemplar mínimamente un boletín mensual donde se difundan los resultados, donde se socialicen los testimonios de destinatarios, de voluntarios. Esta es una responsabilidad que tenemos, es un tesoro que hay que poner en un lugar que brille, que pueda ir transformando de a poquito. Entonces, todos estos temas que pueden parecer muy como lejanos y teóricos de la investigación, de la incidencia social, de la incidencia política, son reales, prácticos y tienen que estar incluidos en sus planes operativos, en los planes
de los proyectos, en los presupuestos anuales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto le da consistencia a nuestra propuesta de voluntariado. Le da ese toque transformador, verdaderamente, ¿no? Gracias, Miguel Francisco, por ese comentario. Y aquí hay uno último. Adelante. Buenas noches, Julio César. Bueno, en el tema del acompañamiento antes, durante y después, nosotros hemos evidenciado que sí se presta atención a la etapa de antes y después, pero lo que generalmente es lo que más descuidamos es el proceso, ¿no? Es el durante, porque todos nuestros procesos a veces están ya un poco caducos, ¿no? Que no responden al voluntariado y a veces también a la comunidad. Entonces creo que es ahí donde debemos esforzarnos, obviamente sin descuidar las otras etapas, pero esforzarnos un poco más para garantizar, ¿no? De tal forma que los voluntarios puedan permanecer con mayor tiempo en nuestras organizaciones y lograr la sostenibilidad del voluntariado. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. Es crucial lo que tú dices, no solamente para promover la sostenibilidad y la permanencia de los voluntarios, sino la calidad del servicio que tienen, ¿no? Este acompañamiento durante la experiencia es un arte, es un arte, ¿no? Esto que ahora está como de moda, el coaching de todos los tipos, educativo, el coaching incluso hasta espiritual. Es algo que el voluntariado lo viene haciendo como parte de su naturaleza desde hace décadas, ¿no? Y que verdaderamente es un estilo que en el fondo lo que propone es una vivencia de comunidad. El voluntariado, por más que sea una tarea puntual, siempre debería vivirse en este estilo, en este clima de comunidad. Y por eso el Julio, acompañarse, sí, Paula, ya te doy la palabra enseguida, el acompañarse es un tema clave para que los resultados y los frutos se den. Adelante, Paula. que yo, a diferencia de Samuel, tuve una época en la que experimenté que nos preocupaba más por el durante, o sea, es decir, la mayoría de los voluntarios están muy preocupados. Yo a veces regaño a muchos voluntarios de muchas organizaciones, incluyendo la mía, cuando están muy preocupados por ir a figurar, o sea, por ir y estar en el durante, ir y poner la cara para las fotos, pero no recuerdan que hay una preparación previa para ese durante, o sea, que para que ese durante sea un éxito, obviamente debe haber un antes y preocuparnos por ese antes, por la recolección de las cosas que vamos a llevar, por la planeación estratégica que se va a crear, estar pendiente de las actividades que se van a asignar a cada uno, ¿cierto? Y a veces están tan distraídos con el yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, que no le prestan atención a todo eso. Entonces ya cuando llegan al durante, de pronto pasa lo que está diciendo Samuel, que no lo hacen de la manera apropiada, pero porque no le pusieron cuidado al antes. Y otra cosa en la que muchas organizaciones también fallan y fallamos, porque a veces pues todos no somos infalibles, una que otra misión de pronto uno también cometerá el pecado, es no preocuparnos por ese después. Ese después es súper clave, porque ese después es el resultado de lo que hiciste, es el informe de lo que encontraste en esa misión que realizaste, y finalmente ese después es el principio de la ayuda real que vas a brindar a la comunidad, porque en el durante observaste el comportamiento de la comunidad, su desenvolvimiento, y viste si las ayudas que llevaste sí eran las correctas, pero además de eso la comunidad te está permitiendo observarla y saber cuáles son las necesidades de fondo con las que ya después puedes llegar a solucionar problemas más concretos. Gracias, Paula. Sí, súper importante. Otra invitación a la que nos hace el verdadero voluntariado, el equilibrio, ¿no? O sea, entender que el servicio que hacemos requiere de un ejercicio responsable previo, incluso desde el tema de la formación. Desde ahí ir inculcando y también ir midiendo, porque desde ahí ya se evidencia el compromiso que el voluntario tiene con el mismo proyecto. Aunque todavía no estemos cerca de los destinatarios, aunque no estemos en la comunidad, pero si un voluntario siente y evidencia ya este compromiso con su preparación, con la preparación de los materiales, con la organización del proyecto, pues esto es un signo importante
de que en el durante el servicio será comprometido, también será de calidad, será profundo. Y esto es lo que debemos alentar en todos los voluntarios. Y eso que tú dices del después también me parece clave, porque normalmente las organizaciones a veces nos concentramos en el resultado y el impacto que dejamos en la comunidad, y eso está muy bien. Hacia los más necesitados es hacia donde debe estar enfocado la mayor parte de nuestros esfuerzos, pero entender que para llegar a ellos también tenemos que pasar por la transformación de nuestros mismos voluntarios, y ahí hay que invertir tiempo, estrategias y creatividad en esta etapa del después, el post-voluntariado. Cuando se cierra el voluntariado, normalmente las organizaciones nos olvidamos, a menos que tengamos algún interés de que regresen los voluntarios, ¿no? Y ahí es cuando en esta zona caliente, cuando nuevamente es el impacto del voluntario aterrizando en su realidad, porque muchas veces el voluntario a veces está como inmiscuido en la comunidad y un poco externo de lo que puede ser su cotidianidad, aislado de esa cotidianidad. Pero nuevamente cuando aterriza esa cotidianidad en esa zona caliente, es ahí donde tenemos que aprovechar para que todo esto que ha vivido, que ha aprendido, se aterrice en decisiones, en acciones concretas, en su estilo de vida, en su proyecto personal, en sus tomas de decisiones. Y esto es una responsabilidad grande que tenemos las organizaciones y que muchas veces no lo hacemos y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en esto también requerimos invertir tiempo y energía en ir elaborando un proceso de acompañamiento post-voluntariado. Mariana tiene un comentario. Adelante, por favor. Mariana, ¿estás muteada? Buenas. Yo he sido voluntaria y parte del equipo de América Solidaria. No sé si conocen América Solidaria. Y creo que una de las cosas más bonitas, yo no tuve suerte de ser ex voluntaria porque pasé directo a equipo. Entonces, no tuve esa suerte, ¿no? Pero sí era lindo darte cuenta, porque no sé, pues los voluntarios en Haití veníamos de que el grupo que había estado antes que nosotros tenía agua, ¿no? Que es algo tan simple, pero tenían agua en el lugar en el que vivían y eso hacía una enorme diferencia a la calidad de vida que yo he tenido porque simple y llanamente no tenía agua y tenía que comprarla, o sea, el presupuesto, la logística. Y claro, había algo que en el directorio de América Solidaria hay un espacio para ex voluntarios, ¿no? Entonces, los ex voluntarios se coordinan y hacen conocer a América Solidaria desde lo más bonito hasta lo más terrible, ¿no? No tenía plata porque no tenía agua, pero es súper bueno porque al año siguiente el grupo que va o el siguiente grupo no sufre lo mismo que tú, o por ejemplo, cosas tan básicas, en este caso de otros países, que si tú te vas a un proyecto de 6 meses, en esos 6 meses recién estabas aprendiendo a hablar el idioma. Y claro, como nunca te sentabas a hablar con el ex voluntario, seguías mandando gente por 6 meses, ¿no? Entonces te ayuda a mejorar mucho en ese aspecto a ti, en tu impacto y todo esto. Pero también creo que es bien importante, no lo he sentido tanto cuando los voluntariados son a nivel local, como que estás en contacto mucho con tu ambiente. Pero sí es rico, por ejemplo, que en mi caso todos mis voluntarios vuelven, o sea, nunca se han terminado de ir de la red que manejo ahora. Pero en América Solidaria el caso era que te había sido un año, ¿no? Y tu cabeza tenía unos quiebres así tremendos porque es otro mundo. Entonces, si es el compromiso tuyo debería ser a largo plazo, yo creo que sí, porque muchos vuelven muy tristes, ¿no? Vuelven a una realidad mucho mejor tal vez, pero que rompe con todo lo que han visto o simplemente rompieron con lo que eran antes, y es un proceso que hay que acompañar. O sea, el proceso psicológico yo creo que hay que acompañarlo antes, durante y después sí se nota, hay muchas depresiones, hay muchas, ¿no? Como que intenciones de cambiar el mundo rápido y no se puede y no sé qué. Entonces creo que el post es súper importante. Eso. Gracias, Mariana. Muchas ideas claves las que nos compartes. Me hiciste acuerdo hace un par de años o algo así, el director de América Solidaria tuvo una exposición aquí en un encuentro regional de voluntariado que organizó Francia Voluntaria en Ecuador. Y una de las cosas que nos insistía es cómo dar espacio a los voluntarios dentro de la misma organización. Me haces de acuerdo con esto de una silla en el directorio.
para que sean los mismos voluntarios los que vayan transformando la organización. Este es un tema muy valiente, pero muy difícil para las organizaciones, ¿no? Normalmente a veces aislamos a los voluntarios de la toma de decisiones. Depende mucho de la organización, claro está, pero por ejemplo, hay instituciones como Cruz Roja o el mismo Scouts, que el voluntariado es consustancial en la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel de directorio, de asambleas, etcétera, etcétera. Pero hay otras que no, que en cambio se los deja como marginados de la toma de decisiones. Y esto de integrarles en estos espacios es un tema muy, muy importante. Es otro reto grande que poco a poco tenemos las organizaciones para acabar de alinear las políticas de la organización a lo que vive verdaderamente el voluntario, ¿no? Entonces, gracias por recordarnos este tema. Y solo rapidito, mientras paso al otro punto, me quedó muchísimo esta idea que tú decías de los quiebres que se generan luego de una experiencia de un año de voluntariado, ¿no? Y yo solo les invito a pensar, imagínense un mundo en el cual pudiéramos sembrar en nuestros niños y en nuestros adolescentes la cultura de la solidaridad de tal manera que solo, digamos que solo la mitad de ellos hiciera un año de voluntariado antes de ingresar a la universidad o antes de comenzar su trabajo. Imagínense el impacto que eso tendría, ¿no? Voluntarios de una experiencia de un año en alguna comunidad. Imagínense el cambio que esto, el potencial transformador que esto podría generar a nivel mundial, ¿no? Esto nos da algunas pistas de hacia dónde también tenemos que ir invirtiendo, no solo en el voluntariado actual, sino en la construcción de la cultura de solidaridad y voluntariado que hay que comenzarla desde niños y jóvenes. Ok, gracias por su generosidad de compartir estos puntos y de irlos reflexionando en conjunto entre todos. Vamos directo al estudio de caso. Le agradecemos mucho al equipo de trabajo número 5 que nos va a presentar sus experiencias institucionales en relación al cierre y reconocimiento de voluntarios. Les doy la palabra. Buenas noches. Adelante, ¿Qué tal? bienvenidos. ¿Cómo están? Yo soy Tania de la Torre, somos del grupo 5 y vamos a presentar el tema del cierre y reconocimiento de voluntarios. Los integrantes somos Natalia Cedeño, bueno, yo, Tania de la Torre, Cecilia Sangurima, Jorge Aray, Santiago Charri y Verónica Aviles. La siguiente, por favor, no sé quién puede mover los slides. Bueno, vamos a partir de qué entendemos por cierre y reconocimiento de voluntarios. Por cierre, así de términos muy básicos, hemos entendido como la etapa final de la vinculación del voluntario con la institución o con un proyecto específico, no necesariamente con la institución en sí, pero sí el cierre respecto a un proyecto específico también puede ser considerado así. Y como reconocimiento, entendemos la demostración del agradecimiento de la institución sobre la labor voluntaria realizada por una persona o un grupo también. La siguiente, por favor. Bueno, mi organización se llama Peval Inmaculada y está ubicada en Perú. En Lima, Perú. Esta es la zona de la Nueva Rinconada, que es parte del espacio que tenemos como zona de intervención, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, somos una obra social de la Compañía de Jesús, que ya tiene más de 40 años trabajando aquí en Lima Sur, en la zona periférica de Lima, limeña. Tenemos diferentes programas, abarcamos Casitas, que es un programa de educación integral con niños y adolescentes de entre los 7 a 16 años, abarcamos temas socioemocionales, trabajamos con los padres de familia, trabajamos también en temas de reforzamiento escolar, porque muchos de los padres no tienen instrucción, digamos, escolar. Tenemos comedores comunitarios, a través del cual brindamos seguridad alimentaria y también trabajamos en conjunto con las madres de familia que laboran aquí. Tenemos programas educativos dirigidos a jóvenes para personas que no han culminado su educación secundaria o quieren, digamos, actividades técnico-productivas para mejorar sus ingresos, ¿no? Y culminar, digamos, con los círculos de pobreza, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos un programa que Emprende Mujer, que lo instalamos desde este año, que trabajamos, digamos, con las mujeres de los comedores y ollas comunes, en temas de emprendimiento, trabajamos con ellas microcréditos también para que puedan poner en marcha sus emprendimientos. En la gestión de riesgos, porque en toda esta zona de la Nueva Rinconada no hay agua ni desagüe, entonces trabajamos en gestión de riesgos y también en baños secos.
y ayuda humanitaria, a través del cual atendemos las necesidades, digamos, más urgentes de la población más vulnerable o que está en mayor riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo abarcamos el tema de reconocimiento de voluntarios? Nosotros tenemos diferentes tipos de voluntarios, no somos una organización que se dedique, digamos, a el tema de voluntarios, pero sí hemos aceptado tanto del ámbito internacional como nacional, ¿no? Los voluntarios extranjeros vienen a hacer como pasantías a la obra y trabajan o apoyan en diferentes proyectos como los que ya mencionaba en diferentes labores, ¿no? Tanto operativas como también de planificación o gestión. Tenemos voluntarios universitarios profesionales en diversos temas, dependiendo de sus carreras y sacándoles como el mejor provecho a su perfil, ¿no? Y voluntarios también en instituciones aliadas, como tenemos un colegio aliado y trabajamos con los padres de familia, alumnos, autoridades en diferentes labores, ya sea en temas de campañas de recolección de dinero, en temas de también de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, nuestro programa Casitas y esos chicos de ese colegio, de la institución aliada, trabaja directamente con ellos. Ahora, ¿cómo hacemos el reconocimiento respecto a esos voluntarios? Por un lado, podemos emitir documentos como constancias, cartas de agradecimiento y también actividades como despedidas, reuniones y actividades por parte de los beneficiarios o de la misma institución. La siguiente, por favor. Ahora, el cierre de voluntarios. En los voluntarios extranjeros pues tienen como pasantías con tiempos ya previstos. Los voluntarios nacionales, los que tienen mayor tiempo son esas instituciones aliadas como de un colegio que tenemos el vínculo directo, y ellos son voluntarios pues por muchos años hasta que los hijos terminan el colegio, ¿no? Entonces esto es toda la etapa escolar de involucramiento tanto de padres de familia como de alumnos. Y también voluntarios nacionales, en muchos casos no hay un cierre específico, sino que son voluntarios que, digamos, están en diferentes labores a largo plazo, ¿no? Y dependiendo también de sus tiempos y de cómo, para las necesidades de la institución también, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a Peval Inmaculada. Ahora vamos a pasar a la otra obra. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago y hoy voy a compartirles un poco de la Fundación Catalina Muñoz, donde yo soy voluntario. Por favor, la siguiente. Entonces, en la Fundación Catalina Muñoz manejamos 5 proyectos principales. El principal y en el que nos enfocamos principalmente es Construyendo Sueños, que es la construcción de módulos habitacionales de 25 o 36 metros cuadrados. Mejoramiento de espacios, adecuamiento de espacios y ayudas humanitarias. Principalmente es esto. Siguiente, por favor. Nosotros, digamos que el tema del voluntariado lo hemos manejado siempre, principalmente es con voluntariado empresarial. Entonces nosotros ayudamos a que las empresas hagan su tema de responsabilidad social por medio de la fundación. Y por medio de la fundación, nosotros con estas empresas muchas veces son donantes de módulos habitacionales o para adecuar diferentes zonas públicas de diferentes barrios en todo el país. Entonces nosotros pues trabajamos en zonas urbanas, en zonas rurales, dependiendo de donde se vea, y tenemos un equipo específico que identifican las zonas donde se va a hacer la intervención. Para el reconocimiento de nuestros voluntarios, pues nosotros tenemos varios reconocimientos para ellos. Uno que es como el principal y en el que muchos se han reconocido, que es el voluntario del mes, que es por su participación en diferentes proyectos que tiene la fundación. Y esto se da también cuando el voluntario está un poco más activo en las actividades adicionales que hace la fundación. A veces hacen algunos foros, talleres de escritura, talleres creativos, entre otros. También hacen un reconocimiento que me parece muy importante, y es el tema que cuando los voluntarios son profesionales, le dan la oportunidad al voluntario de dictar alguna capacitación para otros voluntarios o para algunos beneficiarios. Entonces, hay proyectos productivos. Por ejemplo, la fundación se presta también para enseñarles a madres cabeza de hogar algunos proyectos sustentables. Entonces, le dan la oportunidad a un voluntario que vaya y exponga el proyecto y explique cómo hacerlo rentable para estas personas que necesitan diferentes salidas económicas. Entonces, les enseñan un poco de todo esto.
otro de los reconocimientos que se tienen es dentro de la misma organización. También se puede crecer como voluntario a partir de adquirir herramientas de liderazgo, de compromiso con la organización, y es cuando empiezan a ser líderes de cuadrilla, cuando pues ya tienen como conocimientos en la construcción de los módulos. Ellos son los líderes que ayudan a formar, digamos que la estructura de estas casas que construimos. Entonces, digamos que en esto se basan los reconocimientos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en los cierres, en cada una de las jornadas de construcción hay un cierre para los voluntarios que van por ese solo día y que son el voluntariado corporativo, como para los voluntarios que están ingresando a la organización, por decirlo así, particularmente, y se hace un cierre con la familia, que es cuando el líder de cuadrilla pues toma la palabra y les dice como que pues hemos construido este módulo entre todos gracias al trabajo en equipo, y ahí como que se hace el cierre y todo pues digamos se cierra, por decirlo de alguna manera, cuando la persona abre su casa por primera vez. Digamos que esa es como la ilusión que todos tenemos de ver cómo se abre la casa y de revisar todo el trabajo realizado durante un día o, bueno, a veces 2 de jornada de trabajo. En otros, cuando son campamentos o demás, los cierres se hacen a través de una celebración. Muchas veces nosotros planeamos algunas fiestas cuando tenemos viajes a diferentes zonas diferentes de Bogotá, que tenemos que construir alrededor de 15, 20, 40 módulos. Entonces, al finalizar la jornada, la Fundación en reconocimiento por el trabajo siempre hace como una especie de socialización entre los voluntarios y algunos de los beneficiarios para que celebremos juntos el hecho de un buen trabajo. Digamos que así nos dividimos más o menos entre los reconocimientos y los cierres en la fundación. Ya podemos pasar a la siguiente organización. Bueno, buenas tardes, me toca a mí, no me he dado cuenta. Saludos a todos, a todas. Bueno, yo les voy a presentar a Fundación Yura desde Ecuador. Nosotras somos una fundación nueva, muy joven. En realidad hemos hecho solamente un proyecto hasta el momento, un proyecto de voluntariado. Como Fundación Yura somos un espacio de construcción colectiva. Nos esforzamos por dar un apoyo a la colectividad, pensando siempre en la diversidad, y como misión tenemos aportar el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos en zonas rurales, en zonas urbanas marginales, y lo hacemos a través de un acompañamiento, compartiendo procesos de formación, asistencia técnica, y siempre lo hacemos pensando en principios de desarrollo sostenible. Un segundito. Bueno, el proyecto que tenemos nosotras se llama Ecorrelaciones. Es un proyecto de voluntariado en el que lo pensamos para crear acciones, comportamientos y relaciones positivas de cuidado medioambiental a través de voluntarios. En esta primera experiencia tuvimos la participación de 15 voluntarios universitarios, y todo el proceso ha sido muy significativo porque, bueno, lo pensamos en 5 etapas, y en cada etapa los voluntarios iban alimentando también con su experiencia durante el proyecto, cómo podemos hacerlo mejor para una segunda edición. Entonces les cuento un poco de qué se trata. En un principio hacemos un proceso de inspirar, en donde los voluntarios conocen la problemática, luego con ellos se crean relaciones y hábitos concretos que lo incorporan a su vida diaria. Una vez que tienen todo este conocimiento, también a través de talleres, los voluntarios actúan inspirando a su entorno con esos conocimientos. Entonces se vuelven así como multiplicadores del proyecto. Luego replican y finalmente sincronizamos todas estas acciones apoyando también a una red de recicladores de base aquí en Quito. Nosotros hemos pensado
todo el proceso de acompañamiento de los voluntarios a través de 4 fases. La primera, que es el inspirarnos, inspirar con ellos, que conozcan la problemática, que la interioricen, y luego con ellos construir los procesos de cambio para generar ese compromiso a largo plazo, y ya en esta etapa de cierre y reconocimiento lo hemos denominado sostener, más que reconocer es sostener, porque pensamos que estos voluntarios no solamente actúan en el momento que estamos haciendo el proyecto, sino lo que queremos es generar un compromiso a largo plazo, que se genere una red con ellos, una red de voluntariado Yura. Y esto, bueno, pues al final ya en la etapa de cierre, en esta primera experiencia, hemos hecho un cierre grupal en donde hemos recogido todas sus reflexiones, las lecciones aprendidas de este primer proyecto piloto. Hemos hecho una evaluación individual también, en la que hemos recibido todo ese feedback de parte de los voluntarios. Y por último, hemos entregado un certificado de participación a los voluntarios. Entonces, todo esto ha sido como un proceso piloto, como les cuento, somos una fundación nueva, pero que creo que nos ha sumado muchísimo para poderlo ya documentar como un proyecto que puede escalar ya como en otro nivel. Eso es lo que les comparto de Fundación Yura y doy la palabra a la siguiente institución. Ya, bueno, buenas noches con todos y con todas. Yo quiero presentarles a lo que es el Frente Rural de Juventudes, conocido también como Rural Fest. Estamos en Ecuador, en la ciudad de Cuenca. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el Rural Fest es una organización juvenil con un fin social. Esta organización propone incluir un espacio intercultural que permita a los jóvenes involucrarse en actividades de liderazgo, desarrollo y gestión con el fin de promover actividades de construcción social. Nosotros tenemos algunas actividades, por favor, la siguiente. Algunos proyectos, somos una institución nueva, tenemos alrededor de 3 años en el campo. Y nuestra dedicación fue exactamente al rescate cultural y tradiciones de la ciudad de Cuenca, en específico de la Cuenca rural. Lo que tenemos y lo que hacemos son murales que representan justamente esto en base a una construcción colectiva, microdocumentales, concursos y procesos formativos también. En cada uno de estos proyectos se van vinculando voluntarios. Nosotros hacemos un llamado al inicio del año, a mitad del año, y para sostener y para involucrar también a más jóvenes con diferentes saberes. Siguiente, por favor. En este sentido, nosotros lo que hacemos es una invitación también institucional a varias empresas, personas privadas, a personas como tal en cuanto a los saberes. Y tenemos también lo que es el reconocimiento y cierre al finalizar el año y al finalizar también cada actividad. Como decíamos, hay varias formas de hacer una celebración, ¿no? Y de hacer un reconocimiento a los voluntarios. Pues después de cada actividad que nosotros realizamos como proyecto, se entrega o se hace un compartir, donde realizamos también evaluación de la actividad, de lo que ha sido ese proceso, del acompañamiento que hemos tenido también institucionalmente. Y pues esto, como es una organización que desde la coordinación es de manera voluntaria, también como coordinadores nos ponemos en observación y en evaluación. En este sentido, creo que la ruralidad también se presta para hacer varias cosas bastante bonitas, como ustedes pueden observar en la fotografía. Hacemos el cierre, el rescate de las tradiciones. En este caso tuvimos una vaca loca, que es, creo que, lo que más pueden disfrutar los voluntarios como tal. Entonces, las comunidades también en agradecimiento prestan y entregan todo lo que se tiene en la comunidad. Y pues al finalizar el año también institucionalmente y a las personas voluntarias que nos han acompañado en las actividades, en el proyecto, en el festival como tal, entregamos lo que es un certificado de reconocimiento a la labor y a las horas entregadas. Bueno, me toca. La organización que estoy representando ahora es Acción 365, que es un voluntariado ambiental relativamente joven.
pero con muchas ganas de ayudar a lo que es el medio ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos un plan anual donde organizamos distintas campañas ambientales. Nuestra bandera es la educación ambiental y hay algunas fotos que hemos participado tanto en capacitaciones, tenemos el primer huerto hidropónico en lo que es nuestro municipio, forestaciones y también en recolección de residuos domésticos. Junto a nuestro plan anual, nosotros terminamos el año con un reconocimiento y cierre, que es el 5 de diciembre, que es el Día Mundial del Voluntariado. Entonces, en esta fecha nosotros realizamos algo especial, hacemos un trekking a algún lugar con alguna temática. En las primeras fotos vemos que hemos hecho un trekking a un lugar cerca de nuestro municipio, que son las cascadas de Jampaturi, y que claro, con nuestra temática también hemos recogido algunos residuos, y lo importante de este cierre ha sido que les hemos regalado estas macetitas de papel con una semillita y cada voluntario tenía que poner un deseo y lo tenía que plantar cerca a nuestro huerto. Entonces, el reconocimiento y el cierre que lo hacemos es más simbólico, ya que no tenemos personería jurídica, entonces nos gustaría darles un certificado a los voluntarios, pero por el momento lo hacemos más simbólico. Hola a todos y todas, buenas noches. Bueno, esta sería la última presentación de parte de las organizaciones. Jorge Luis Aray de Scouts Ecuador, por favor, si podemos pasar a la siguiente presentación. No voy a hablar mucho de mi organización, básicamente se trata de una organización de educación no formal, educar en valores y sobre todo en ciudadanía activa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que ellos jueguen un papel constructivo en la sociedad. Esto es generar incluso futuros voluntarios y que al principio de la clase lo hemos evidenciado. Podemos pasar por favor al siguiente. Bueno, Scouts Ecuador tiene de hecho 42 perfiles, o sea, 42 roles, pero básicamente traté de alguna forma no tener una denominación técnica. Tenemos educadores no formales, administradores, tenemos personal de soporte que igual son voluntarios y voluntario de liderazgo, que son parte de los órganos de gobierno y toma de decisiones dentro de nuestra organización. En promedio somos aproximadamente 1.500 al año. Bueno, el año pasado tuvimos 1.800, obviamente por la pandemia mermó bastante y tenemos una deserción bastante alta. Podemos continuar, por favor. Y aquí es donde me quiero sentar un poco más, porque en Scouts Ecuador nosotros no denominamos cierre. Pese a que en algún momento la organización esta parte le denominaba cierre, nosotros le llamamos decisiones para el futuro. ¿Por qué? Porque creemos más bien, y sobre todo que nuestro voluntariado es de largo aliento, es de que hay que retener y hay que darle esta permanencia al voluntariado. Entonces no tenemos la palabra cierre como tal. Si ya sea de que culmina un rol dentro de la organización, hay dos pasos o hay dos procesos. Hay una renovación, es decir, se renueva en el rol o se lo reubica en otro rol. Tenemos 42 roles dentro de la organización que tranquilamente puede ir teniendo una trayectoria dentro del movimiento Scout. Y la última parte que puede ser lo más semejante al cierre sería el retiro. Y este retiro se da por dos razones. O bien porque el propio voluntario decide ya no ser parte de la organización, por cualquiera que sean los motivos, o porque, y esta es la parte que obviamente la que nunca queremos llegar, en la cual por alguna razón, por algún motivo que el voluntario se vio inmiscuido en algún tipo de actividades, tenemos que retirarlo de la organización. Entonces, eso es como nosotros vemos el cierre. Podemos retroceder por favor un ratito. Y el reconocimiento es una parte transversal que ocurre desde el desempeño del voluntario. O sea, ahí ven claramente en los colores rojo captación, el azul es el desempeño. Entonces durante todo el desempeño hacemos este proceso de reconocimiento. Es decir, no solamente cuando finaliza la labor, sino en cualquier momento, como es un voluntariado de largo aliento, en cualquier momento podemos hacer un reconocimiento de este voluntario. Ahora sí podemos continuar, por favor. Y bueno, como ya incluso mencionamos al principio en la charla previa al inicio de esta clase, bueno, el movimiento Scout es rico de símbolos y de temas de marco simbólico. Entonces utilizamos estos marcos simbólicos para reconocer a nuestros voluntarios. Y tenemos en ello un reglamento, es decir, este reconocimiento está institucionalizado. Eso lo vamos a ver incluso en la diapositiva más adelante donde hacemos un comparativo. Y para nosotros es una manifestación del agradecimiento que se concede con honor y particularidad. Reconocemos obviamente la labor que realizan cada uno de los voluntarios y dependiendo de cualquier tipo de acción que realicen, ¿no? Sea servicio relevante, sea por antigüedad, sea por trayectoria o sea por un tema de valores, reconocemos la acción voluntaria. ¿Podemos continuar, por favor?
Eso sobre todo lo que respecta a mi organización, no quise detenerme mucho en ello, sino más bien en ver en este aspecto comparativo. Y aquí en el ejercicio que hicimos cuando nos reunimos es que vemos que el reconocimiento es una parte importante para todas las organizaciones, independientemente de la cantidad de voluntarios que tengan, de los años de trayectoria que tenga la organización como tal, si es urbana o rural. Vemos que el reconocimiento es un aspecto importante dentro de esta gestión de voluntariado porque permite valorar, visibilizar, reconocer y motivar a todos los voluntarios. Y esta motivación de alguna manera está relacionada con la permanencia de estos voluntarios, sobre todo si queremos retener más voluntarios para que nuestra acción y nuestro impacto sea de largo aliento. Perdón si fui muy rápido, pero creo que ya nos pasamos de minutos. Igual si hay consultas, preguntas, tal vez podamos andar con el permiso de Julio César. Gracias, Jorge Luis, y gracias a todos. Sabemos que hay 1 millón de datos que quisiéramos compartir y les felicitamos más bien porque yo confirmo lo que pensaba desde el inicio. O sea, sus exposiciones son una cátedra verdadera porque es la práctica, ¿no? Es lo que se está haciendo y cómo se identifican en cada uno de ustedes temas súper importantes que el resto podemos aprender. Me llamaba muchísimo, por ejemplo, la atención lo que Tania nos decía, ¿no? El tema, por ejemplo, ella hacía énfasis también en el tema de los certificados, que es un tema importante en el reconocimiento. Ya vamos a hablar un poquito más adelante el tema de las certificaciones que incluso podemos dar en el tema de desarrollo de competencias blandas. El tema de certificados como parte de este ejercicio de reconocimiento es importante. Santiago, en cambio, nos compartía algo que me parecía súper interesante y es el reconocimiento no solamente al finalizar, sino en el durante, ¿no? Este tema del voluntario del mes, el tema de ofrecerles nuevos roles de mayor responsabilidad como un ejercicio de reconocimiento. Es un tema que Scouts del Ecuador, los dos también los tiene profundamente incluidos en su ciclo de gestión de voluntariado, ¿no? Un reconocimiento permanente a toda la labor. Natalie nos hablaba también de un tema de cierre grupal. Esto es también profundamente valioso y recupera algo que les mencionaba rápidamente al inicio, y es este tema de la dimensión comunitaria del voluntariado. El voluntariado tiene una dimensión individual, pero también necesariamente una dimensión comunitaria que tenemos que atender. Y en ese tema, combinar un cierre individual con un cierre grupal es profundamente valioso. Ceci, en cambio, nos decía, bueno, este tema de la celebración, me gustó muchísimo el tema de celebración, ¿no? Incluso con este tema de la vaca loca y demás. O sea, ¿cómo tenemos que hacer que sea una fiesta? El tema del cierre, ¿no? Ibero nos invitaba a reflexionar mucho con esto que decíamos antes también del simbolismo, el tema de la maceta, de la semilla, ¿no? Cómo hay que dar un marco simbólico a este asunto. Incluso cuando los voluntarios arrancan su proceso de voluntariado con una ceremonia de envío, igual esta es una ceremonia de cierre, ¿no? De recoger los frutos. Y Jorge Luis, claro, nos aporta 2 temas que para mí son cruciales. El primero, que el cierre se transforme en el inicio de un nuevo ciclo. Fíjense que tener institucionalizado en el cierre ya el tema de reubicación o de renovación es un tema importantísimo. Claro que la dinámica del movimiento Scout es una dinámica de voluntarios permanentes, pero hacia allá deberíamos tender en nuestras organizaciones. O sea, la primera opción para un voluntario que termina su proyecto debería ser, ¿y en qué otro proyecto quieres comenzar de nuevo? Y esto debería estar institucionalizado, o sea, debería ser como el paso automático que todos deberíamos tender. Claro, a veces no es inmediato, ¿no? No es que termina una jornada de construcción de vivienda emergente un día domingo y que el lunes ya está en la siguiente. Sin duda esto significa a veces logísticamente un tiempo de por medio, pero es ir generando esta identidad de voluntariado. Y la otra cosa que Jorge Luis nos decía que me parece también fundamental es institucionalizar el reconocimiento hasta este punto de tener un reglamento de condecoraciones. Claro, el tema de condecoraciones también corresponde mucho al estilo Scout, ¿no?
pero cada uno encuentra su estilo de reconocimiento, pero para mí lo interesante es cómo se institucionaliza hasta tal punto que ya está claramente identificado y casi automatizado los reconocimientos que se dan. Ok, llegas a ciertos años de haber sido voluntario y tienes tal reconocimiento, haces tal trayectoria y tienes otros, ¿no? Y todos los símbolos que se utilizan para ese efecto. El tema de insignias, el tema de la pañoleta, el tema de los tacos de madera, en fin. Lo importante es que vayamos generando un maletín, una batería de recursos que nos permitan permanentemente tener esta estrategia de reconocimiento con nuestros voluntarios. No solamente como un tema de cierre, como un tema permanente y sobre todo como un tema de reenvío, de reinicio de un nuevo ciclo, ¿no? Que esto es algo que se ata inmediatamente con el tema de la permanencia y de la sostenibilidad de los voluntarios. No cuando un ciclo no se cierra nunca, más bien a mí me asustan esos estilos de voluntariado, sino cuando se cierran permanente cada año, cada periodo y nuevamente se renueva. Y nuevamente se firma la carta de compromiso y nuevamente es iniciar el proceso. Esos creo que son el estilo de sostenibilidad más saludable que puede existir en nuestras organizaciones. Gracias al equipo de trabajo número 5 por compartirnos esas experiencias tan valiosas. Y aunque estamos igual ya pasados un poquito de tiempo, muy rápidamente les voy a comentar sobre este tema de competencias blandas, porque considero que uno de los principales retos que tenemos y que ustedes nos han dicho es cómo captar más voluntarios y cómo reconocer la labor que realizan. Ya lo hemos visto en estas presentaciones. Cuando queremos captar más voluntarios, tenemos que también tener conciencia de cuáles son las motivaciones que el voluntario puede tener. Y una de ellas es el tema del reconocimiento, incluso de la certificación. Y otra es el tema del crecimiento personal. Y el tema de competencias blandas, cada vez más llamadas competencias esenciales, que a mí lo de esenciales me parece más lógico en relación a su concepto que el de blandas. Me imagino que esto de, o sea, esta clasificación a veces un poco de Estados Unidos de las competencias duras, que son las científicas, y las blandas, por llamarlas de alguna manera, que son las sociales, pero que en realidad se va identificando mucho más con el tema de competencias esenciales, porque se ve que estas socioemocionales son la base para que se operativicen las competencias duras, las académicas. Entonces, ¿por qué hablar de competencias blandas en el voluntariado? Yo creo que sobre todo por ser eficientes en uno de nuestros objetivos, que es generar el proceso de transformación y de crecimiento de los voluntarios. Y por un tema complementario que es promover el que haya más voluntarios y que sean mejor reconocidos. Entonces, en función de esto, valorar la experiencia, sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad en general sobre todo lo que el voluntario aprende y desarrolla en una experiencia de voluntariado y ayudar a la mejora de la empleabilidad de los y las jóvenes voluntarios. Como el voluntariado, siendo una herramienta de promoción de desarrollo local, de transformación y crecimiento personal, al mismo tiempo puede ser una estrategia para facilitar la empleabilidad de los voluntarios y voluntarias jóvenes. Ahí es donde entra el tema de competencias blandas. ¿Pero qué son estas competencias blandas? Bueno, ¿qué son en general competencias? ¿No es cierto? Entonces, el concepto dice elementos que algunas personas poseen y que les permiten hacer bien su trabajo. Y por eso se definen como aquello que tiene el competente. O sea, una persona que es competente en algo es porque ha desarrollado estos conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten ser solventes en alguna actividad específica, ¿no es cierto? Y vemos que esto se desarrolla con el tiempo. Ahora, muy rápidamente, esto lo conocen ustedes mejor que yo, solamente lo vamos a repasar. Sabemos que una de las grandes dificultades que tenemos en el tema de juventud es el tema de acceso a empleo, ¿no es cierto? Cada uno tiene los datos claros y cada vez más alarmantes de la situación en sus países. El típico esquema es que para
para comenzar con un empleo se pide unos años de experiencia que los jóvenes pues definitivamente no tienen ni van a poder tener si es que no se les da espacio para su primera experiencia laboral. Y en este ciclo vicioso se mantienen y cada vez es más difícil que los jóvenes puedan acceder a empleo, ¿no es cierto? Ahora, algo que es interesante y que se ve sobre todo más evidente en Europa y en Norteamérica, pero que está llegando también a Latinoamérica. Y es como los equipos de selección y reclutamiento de personal cada vez están tomando más en cuenta estas competencias blandas en el momento de seleccionar a su personal. Y básicamente la reflexión, así a manera de caricatura, pero para que ustedes me entiendan, es si tal persona no conoce tal cosa o no sabe cómo hacer tal otra, digamos que yo le entreno y en cierto tiempo puede aprender a hacerlo. Pero en cambio enseñarle este tema de competencias blandas, enseñarle el tema de comunicación, de flexibilidad, de liderazgo, de proactividad, es un tema que requiere muchísimo más trabajo, pero no solamente eso, sino que la carencia de estas competencias puede hacer muchísimo más daño al equipo. Entonces, incluso personas que son enormemente solventes y competentes a nivel técnico, si es que no tienen estas competencias blandas que permiten un trabajo colaborativo y equilibrado, terminan siendo un peso en vez de un despegue del equipo. Y por eso es que estos equipos cada vez están tomando más en cuenta estas competencias blandas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos de investigaciones que hacen empresas dedicadas al tema de reclutamiento. Está Deloitte Voluntary Impact Survey, que es uno de los estudios que se ha hecho del equipo de recursos humanos. El 81% de estos directivos afirma que en igualdad del resto de condiciones contratarían antes a una persona que haya sido voluntaria en un proceso de selección. ¿Por qué? Porque estas personas que han sido voluntarias han desarrollado ciertas habilidades, ciertos estilos que se transfieren inmediatamente a su desempeño laboral y que hacen que sean personas mucho más efectivas, no solo técnicas, sino como les digo, en la dinámica de equipo, ¿no? Y esto ya se constata en apreciaciones concretas de equipos de reclutamiento. Entonces, de ahí donde se le puede sacar provecho. En Estados Unidos, Esfera afirma que la juventud con experiencia en voluntariado tenía un 27% más de probabilidades de encontrar empleo. El vincular el voluntariado corporativo con el desarrollo de competencias está siendo una tendencia cada vez más clara por parte de los departamentos de recursos humanos en las grandes empresas. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Claro, esto significa construir una cultura, una conciencia en la sociedad en la cual se reconozca que el voluntariado desarrolla estas competencias y que por lo tanto tiene que ser reconocido, incluso a nivel de certificados y valorado en procesos de reclutamiento de personal. Ahora, ¿por qué en el voluntariado? ¿Por qué no en otras partes? ¿Por qué no en instancias de educación formal? Por ejemplo, en las universidades o en los institutos. Y es porque se ha detectado que, como vimos en alguna de las diapositivas anteriores, que buena parte de los graduados de instituciones de educación formal tienen conocimientos y competencias técnicas, pero no competencias socioemocionales de este estilo. Y en cambio el voluntariado tiene tesoros, como por ejemplo esto del aprendizaje vivencial, que es justo una de los principales caminos para el desarrollo de competencias blandas. Las afirmaciones del Center for Creative Leadership: el 70% del talento se alcanza a través de la experiencia y tan solo el 10% a través de la formación formal. Esta es un poco la situación. De las universidades y los institutos salen personas con conocimientos y capaces técnicamente, pero sin estas otras habilidades. Por eso es que el voluntariado se transforma en un complemento fundamental de los procesos de formación o de educación formal, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprovechar y visibilizar con el tema de desarrollo de competencias blandas. ¿Por qué el voluntariado permite esto? Porque
nos ofrece tener la oportunidad de interactuar con un amplio tipo de personas. Un voluntario al mismo tiempo está con los destinatarios, está con sus otros compañeros voluntarios, está con los miembros de la organización, e incluso está a veces con miembros de otras organizaciones. Al solicitarle que asuma roles de liderazgo, que se encargue de realizar actividades, se le embarca en un reto que le fuerza, que le motiva y con el aliento que de por sí tiene, porque lo está haciendo libremente, para desarrollar todo este tipo de habilidades. Entonces es un escenario especialmente propicio para el desarrollo de habilidades. Desarrollar actividades que promueven la empatía y el entendimiento mutuo, porque no se trata, y eso hacemos mucho énfasis con nuestros voluntarios, no se trata de que cumpla la tarea y ya. Se trata de que se vean los frutos en la relación con el destinatario. Y esto genera empatía, genera cercanía, genera comunicación, genera conexión. ¿Cuándo en la universidad aprendemos a hacer esto? En muy pocas ocasiones. Las circunstancias les obligan a innovar, porque nuestros voluntarios están en escenarios de precariedad, de limitaciones de recursos. Entonces ahí es cuando el doble de creativos toca hacer. Nos decían, bueno, en donde yo era voluntario no había acceso a agua. Sí, cuando yo era voluntario también en comunidades indígenas de Guamote, pues vivíamos en una casa comunal y teníamos que ser creativos para conseguir todo lo que necesitábamos. Y eso nos fuerza a desarrollar habilidades. Se tienen que manejar en nuevos entornos, fuera de su zona de confort, ¿no es cierto? Uno de los grandes beneficios del voluntariado es sacarles, sobre todo a los jóvenes, de su metro cuadrado, de su zona de confort, de su zona cercana. A veces los jóvenes son del centro comercial a la discoteca, a la universidad y al videojuego y nada más. Esto es abrirles el mundo a otros horizontes. Sus habilidades existentes se ponen a prueba y deben adaptarse a condiciones no familiares y a condiciones rigurosas, ¿no? Donde se les exige resultados, pero al mismo tiempo hay pocos recursos para conseguir esos resultados. Ahora, ¿cuáles son estas competencias blandas? No hay un listado definitivo. Aquí les muestro, por ejemplo, una que es la que más me gusta, que es también la que nosotros hemos adoptado en la Fundación Voluntar, de 12 competencias blandas. Negociación, tacto y prudencia, trabajo en equipo, comunicación interpersonal, fiabilidad técnica y personal, organización y planificación, liderar iniciativas, flexibilidad, analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo. Este es un ejemplo del listado de competencias blandas. Pero, por ejemplo, tenemos otros, ¿no? Donde hay otras organizaciones que tienen en cuenta más detalles en el tema de competencias blandas y otros que menos. Por ejemplo, este de España prioriza, por ejemplo, estas competencias específicas, ¿no? Trabajo en equipo, planificación, iniciativa y autonomía, flexibilidad, analizar y resolver problemas, capacidad de liderar iniciativas, comunicación interpersonal. Ahora, claro, no se trata de que todos los voluntarios desarrollan todas las competencias blandas. Y además porque el voluntariado no es igual en todas las actividades. No es lo mismo un voluntario que hace construcción de vivienda emergente 2 días en una parte que un voluntario que está 1 año trasladado o inmerso en una comunidad realizando un proceso de desarrollo comunitario, que un voluntario scout de 30 años de ser todos los sábados voluntarios, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles. Y por eso es que este estudio que les muestro, esta investigación que les muestro en esta diapositiva, categoriza los voluntarios, ¿no? Según el nivel de responsabilidades, directivas, ejecutivas, operativas y de soporte. Y entonces permite identificar según el nivel de responsabilidad y a eso sumado a según el tiempo que realiza el voluntariado, qué tipo de competencias blandas desarrolla y en qué magnitud, ¿no? Porque no es que todas se desarrollan en la misma magnitud. Y en esta investigación se ve, luego de hacer los estudios pertinentes, que hay sobre todo algunas que superan el 90%. Trabajo en equipo, optimismo y entusiasmo, comunicación interpersonal y analizar y resolver problemas.
Les quería mostrar específicamente estas porque fíjense lo valiosas, lo imprescindibles que son estas competencias a nivel empresarial, a nivel laboral. Fíjense una persona que domina el tema de trabajo en equipo, de optimismo y entusiasmo, de comunicación interpersonal, analizar y resolver problemas. Eso no es la base de un liderazgo fundamental en una empresa. Entonces, ¿cómo aprovechamos el voluntariado que automáticamente va desarrollando estas habilidades? Evidentemente necesitamos generar un proceso para potenciar esto, para que esto pueda ser luego, estos frutos puedan ser reconocidos en un proceso de reclutamiento para una contratación de uno de estos voluntarios. Y entonces aquí tenemos el reto. ¿Cómo incluimos el tema de competencias blandas en nuestro ciclo de gestión de voluntariado? ¿Cómo hacemos para que al final del ciclo del voluntario se le pueda reconocer con una certificación de desarrollo de competencias blandas? Y que esto no solamente sirva para motivarle y alentarle, sino incluso para facilitarle el tema de una contratación laboral en un futuro cercano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues según nuestros proyectos, según los roles y funciones que tenga el voluntario, primero establecer qué competencias son las que él desarrolla. Establecer los niveles de desarrollo según el rol. Acuérdense que no es lo mismo un nivel bajo, un nivel intermedio o un nivel avanzado, dependiendo del tiempo, dependiendo de la responsabilidad y del rol que tenga el voluntario. Tercero, establecer las experiencias significativas a las que se le expondrá y los mecanismos para alentar la reflexión y las conclusiones. Acuérdense que la magia del voluntariado es que es este aprendizaje experiencial. O sea, el voluntario primero vive, luego reflexiona, profundiza esa reflexión y luego conecta esa reflexión con un conocimiento y lo proyecta en el futuro. No es normalmente como hacíamos en la educación formal antes, que primero leíamos, entonces primero era la teoría y después intentábamos hacer un ejercicio de aterrizaje y de aplicación. Aquí en el voluntariado es al revés. Primero lo vivimos. O sea, no es que al voluntario le decimos, mira, la comunicación interpersonal es tal cosa. No, nada. O sea, están en el terreno. Tienen que comunicarse. Y una vez que se comunican, que viven esa experiencia, ahí es que entra el aporte del acompañamiento. Ahí es que les hacemos caer en cuenta y reflexionar sobre lo que ya han vivido. Y luego motivamos que ese se conecte específicamente con un conocimiento y con una proyección para el futuro. Esa es la magia del voluntariado como escuela, como espacio, como semillero del desarrollo de estas competencias blandas. Entonces, establecer cuáles son esas experiencias significativas y cuáles son las estrategias que tenemos para fomentar esto. El cuarto es, se evalúa la adquisición de la competencia, no en todo se da, no en todo se da de la misma manera, entonces tiene que haber un proceso para evaluar, decir, tal persona sí lo hizo y en tal magnitud. Y al último se certifica. Este es un tema súper interesante. Y ahí es donde entra, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero el tema de la normativa. Hay países, como por ejemplo España, que tienen ya incluida en su legislación este reconocimiento. Y que, por ejemplo, un voluntario que ha hecho tal o cual tarea y que tiene certificado el desarrollo de estas competencias blandas, este certificado puntúa el rato de un concurso de personal para contratar a alguien en el gobierno, o puntúa el rato de un concurso de personal en una empresa privada. Entonces, este certificado cobra doble importancia. Rapidito, solo para que vean un ejemplo. Deberíamos tener así, competencia, según el rol que tenga, la definición de esa competencia, experiencias significativas que promuevan el desarrollo de esta competencia y luego el tema de indicadores. Julio, Sí, Paula. qué pena, yo hago un aporte ahí. Yo de profesión, soy investigadora judicial en mi país y dentro de las muchas labores que he hecho en ese campo ha sido la parte de reclutamiento de personal. Entonces me parece importante también resaltar que, por ejemplo, en los casos en los que yo hago ese proceso dentro de las empresas, ya no dentro del voluntariado, sino en la parte corporativa, yo le explico mucho a los jóvenes que para una empresa es importante que la persona no tenga vacíos laborales y que en muchas ocasiones tienen esos vacíos laborales porque no saben cómo administrar su tiempo, que es un recurso incalculable y no renovable, ¿cierto?
pero lo bueno que es cuando en esa pausa laboral, o sea, Julio trabajó en una empresa, hizo una pausa de un año, pero resulta que en esa pausa del año, Julio hizo un voluntariado en Solidaridad por Américas, supongamos, ¿cierto? Ese voluntariado cabe como experiencia laboral vivencial, lo que tú estabas describiendo ahora. Entonces es importante describirle eso a todos los jóvenes e incluso a los adultos, porque hay muchos adultos en etapa productiva que desconocen eso. Lo importante que es en el proceso de selección el no tener vacíos laborales. Gracias, Paula. Y yo no lo había visto desde ese punto de vista. Me parece súper interesante cómo el voluntariado puede servir como años de experiencia, ¿no? En el tema laboral también. Gracias por ese aporte. Algunos retos de las organizaciones. Por ejemplo, generar catálogos de puestos de acción voluntaria que incluyan el tema de las competencias blandas, ¿no? Entonces, se lo pone como algunas competencias que se requiere como requisito y otras que se desarrollan en este servicio. Promover y difundir entre las personas voluntarias la importancia que tiene a efectos de empleabilidad este tema de las competencias blandas. Ir generando conciencia en nuestros países y en nuestro contexto específico. Hay que emitir certificados. Y en ese sentido también ver cómo nos podemos aliar con organizaciones para emitir certificados. Yo les comento el ejemplo, como ejemplo, nuestra organización en Ecuador, Voluntar, está acreditada dentro de la CETEC, que es la Secretaría Técnica de Cualificaciones Profesionales. Entonces, luego de una experiencia de voluntariado, y claro, esta experiencia de voluntariado complementada con un proceso de formación, los voluntarios reciben un certificado no nuestro, sino de la CETEC, que es una instancia del gobierno, donde se les certifica el desarrollo de estas competencias. Y esto les sirve para poder luego poner en su currículum. Claro, en Ecuador no tenemos ley de voluntariado, entonces esto no se da automáticamente, que sí se da en otros países como España, donde ya está incluido. Pero hay mecanismos que podemos utilizar para cubrir estos vacíos. Establecer alianzas estratégicas con empresas, por ejemplo, que tales o cuales empresas reconozcan un certificado de las organizaciones en este sentido del desarrollo de competencias blandas, ¿no? Y promover su reconocimiento por ley y por convenios, ya sea por ley a nivel de una ley o reglamento de voluntariado o a nivel de convenios con instancias de educación formal, ¿no? Esto es rápidamente lo que queríamos comentarles sobre el tema de competencias blandas. Yo les invito a que exploren este mundo. Es un tema súper interesante y súper importante para poder aportar. Es un plus muy valioso que podemos incluir en nuestros ciclos de gestión de voluntariado. Y antes de cerrar... Sí, Paula, adelante. Perdón, yo siempre meto la cuchara, pues que si no lo hago ya después se me olvida. Que dentro de esas competencias blandas es muy importante tener en cuenta el tema de la inteligencia emocional dentro del voluntariado. No solo dentro del voluntariado, sino en nuestras vidas personales, pues cotidianas, porque es que a nosotros, como tú bien lo decías, nos enseñan en la universidad a ser muy técnicos y a tener conocimientos académicos, pero ni desde la casa nos enseñan a ser. Pues nos enseñan valores, a ser solidarios de pronto, ¿cierto? A ser respetuosos con el otro y qué sé yo, pero no nos enseñan algo muy importante y es administrar las emociones. Y por eso es que se generan después tantos conflictos en el momento de relacionarnos con los otros. En el voluntariado, esta parte a mí me parece supremamente importante, porque es que somos mundos completamente diferentes que nos encontramos por un propósito común, sí, pero cada uno con una administración emocional distinta. Entonces, qué lindo no chocar. Y ahí es cuando uno habla de los 4 acuerdos y de el no tomar nada personal, sino aprender de lo que el otro me dice. Muchas gracias, Paula. Sin duda, el voluntario es una escuela de humanidad, como muy pocas, ¿no? Tú bien mencionas a la familia, que además es una instancia muy en crisis hoy en día, pero sobre todo que es fundamental en cierta etapa, pero en otras, el voluntariado es esa escuela de humanidad. Entonces hay que ser conscientes de que tenemos que ir desarrollando esta humanidad en todas las etapas de nuestra vida. Ok, y antes de dar el cierre, les decía un minutito nada más para ver con Cris el tema del trabajo final. Estaba previsto que se entregue hasta este día sábado.
con Cris hemos acordado extenderlo hasta, ¿te acuerdas, Cris, hasta cuándo quedamos? El día lunes, Julio César. Hasta este día lunes. Lunes 9 hasta la medianoche. Perfecto, el lunes 9 hasta la medianoche, para darles un poquito más de tiempo. Yo lo que quería es sobre todo hacer hincapié en lo que les decía. Este no es un documento que tienen que hacer para que Cris y yo lo revisemos o para que salga una nota. Este es un documento que tienen que ustedes hacerlo para aplicarlo inmediatamente en sus organizaciones. Es ahí donde tiene sentido. Entonces, dense el tiempo para hacer este diagnóstico del ciclo de gestión de su organización en función de toda la teoría que hemos visto, pero sobre todo en función de toda la experiencia compartida por sus compañeros. Lo importante es que este diagnóstico pueda ser la base para una etapa de reformulación y de optimización de su ciclo de gestión de voluntariado, que es lo que van a hacer como trabajo final de todo el curso. Entonces, sean muy minuciosos, muy detallados en este proceso de diagnóstico. Les repito, no para que Cris y yo pongamos una nota o para que tal, sino por sus organizaciones, por el beneficio que de manera práctica e inmediata ustedes van a tener con este ejercicio de optimización del ciclo, ¿sí? Tengan en cuenta, por favor, la teoría revisada, pero sobre todo tengan en cuenta lo práctico, lo que han compartido sus compañeros en las diferentes exposiciones, ¿no? Todos estos aprendizajes que para mí son fundamentales de la experiencia del resto de sus compañeros. No sé, Cris, si quieras comentar algo más de esto del trabajo final. No, nada más, Julio César, mencionar que ya está habilitada la plataforma para que se entregue hasta el día lunes, ¿no? Porque tenía antes la fecha del viernes, entonces ya hemos extendido el plazo y que lo que necesiten, estamos a un chat de distancia, ustedes tienen nuestros teléfonos y pueden contactarnos cuando estimen conveniente. Acuérdense que no conformidades también se manifiestan, quejas o reclamos. Sí, también Sí, se puede también. preguntar. Ok, y con eso damos cierre, atrasaditos, pero espero que animados de haber compartido todas estas experiencias. No se olviden que tenemos nuestra última sesión sincrónica de este módulo el día viernes 6 de agosto, 18:30, la última presentación del equipo número 6, herramientas de acompañamiento. Ahí haremos un ejercicio primero para consolidar todos los temas revisados y también revisaremos específicamente ya este tema de acompañamiento, que es uno de los elementos claves para este nuevo estilo de voluntariado de transformación que es el que estamos proponiendo. Eso, compañeros. Gracias, Cris, Gaby y a todos ustedes. Y nos vemos el día viernes. Un abrazo. Mucho gusto, buenas noches. No me extrañen mucho, Chao, de distancia, compañeros. tranquilo.